Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es Negándose a uno mismo. Podemos llamarle también la vida crucificada o muriendo a uno mismo. Pero he decidido llamarle negándose a uno mismo. El cristiano debe negarse a sí mismo. Debe negar su vida. No debe negarse algo, sino debe negarse a uno mismo. Ahora, esa enseñanza está en la Biblia a través de varias epístolas, pero también Jesucristo enseñó de eso. Si me acompaña, por favor, a Mateo 16, dejando ahí un marcador en Gálatas 2, vamos a analizar y tomar tiempo para escudriñar lo que la Biblia dice en cuanto a esta enseñanza de negarse a uno mismo o vivir una vida crucificada. Mateo 16, 24 dice de esta manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Dice ahí: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesucristo dice ahí: tome su cruz. ¿Para qué sirve la cruz? Para matar. Entonces está hablando ahí de una vida crucificada, de una vida donde uno mata sus deseos, mata sus ambiciones, mata sus sueños personales y dice: no más mi vida, no más lo que yo quiero, sino voy a seguir lo que Dios quiere. Cada cristiano debe negarse a sí mismo, debe aprender a negar su vida para seguir a Jesús. Ahora, esto no habla de ser salvo, porque la salvación no es por lo que hacemos, la salvación es lo que somos en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, regresemos a Gálatas 2 para comprobar esto en el contexto que estamos leyendo, donde dice Pablo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, hay un aspecto de doctrina en esta enseñanza, que estamos crucificados con Cristo. O sea, hablando en la posición espiritual, cuando Cristo fue crucificado y cuando Él fue sepultado y cuando resucitó, dice la Biblia que los creyentes morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Usted puede aprender más de ello en Romanos capítulo 6. Pero la salvación tiene que ver con la obra de Cristo. El seguir a Cristo y negarse a sí mismo tiene que ver con lo que yo hago para Cristo. O sea, la salvación es llegar a la cruz de Cristo. Seguir a Cristo es tomar mi cruz y seguir a Cristo. Note lo que dice ahí en Gálatas 2:21, que nos enseña claramente que no es de salvación el negarse a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Este pasaje está diciendo que si uno depende de sus obras para ser salvo, entonces afirma que fue innecesario que Cristo muriera. Los que insisten que pueden ganarse la salvación por sus propios esfuerzos, menoscaban el fundamento del cristianismo y declaran que la muerte de Cristo es inútil. Es lo que está diciendo este pasaje. Desechan la gracia de Dios, la frustran, está diciendo: no sirve la gracia, no necesito la gracia, la hacen a un lado. Pero claramente la Biblia nos enseña que nadie se salva por la ley ni por portarse bien. Pablo lo dice ahí mismo en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre, mire, no es justificado o declarado recto, limpio, sin pecado por las obras de la ley. O sea, que nadie se salva por las obras de la ley, mire, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, mire, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerde, este es el aspecto espiritual de ser crucificado con Cristo, es que Él me salvó a mí. Pero ahora el vivir para Cristo es lo que yo tengo que hacer. Tengo que aprender a negarme a mí mismo. Llegamos entonces a Gálatas 2:20, donde dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano debe aprender a negarse a sí mismo. Vamos a desarrollar esto, pero lo que estamos diciendo claramente es que debemos darle a Dios toda nuestra voluntad, toda nuestra vida y todo nuestro tiempo. Dios no quiere las obras. Ahora, ¿cuál de ustedes, esposas que están aquí, aceptarían que su esposo le diga a usted: amor, yo te amo, pero está mirando a otras mujeres y mira a otra mujer de la manera que la mira a usted? Yo creo que a ninguna mujer le gustaría eso, ni viceversa. Que una mujer le diga a su esposo: yo te amo a ti, pero a veces voy a mirar a otros hombres. Este fue el caso de una vez, estaba yo evangelizando y una señora me interrumpió en la presentación. Me dijo: ¿es verdad
Que un hombre puede amar a su esposa, pero todavía estar con otras mujeres y aún decir que ama a su esposa. ¿A qué se refiere, señora? Dice, bueno, mi esposo es un músico y él viaja en un autobús cada fin de semana. Y él anda con muchas mujeres y tiene novias, pero él regresa y me dice, tú eres la que yo amo, tú eres la que yo quiero, pero de vez en cuando me doy una aventura por ahí. Es verdad, me decía ella. Ninguna mujer acepta eso, ¿verdad que no? Ninguna mujer le gustaría darle a su esposo, ninguna mujer le gustaría ser segundo lugar de su esposo, ¿verdad que no? Ahora, ¿por qué creemos entonces que podemos ser segundo lugar para Dios? ¿Por qué creemos que a Dios le podemos dar entonces el segundo lugar o darle las obras? No, el Señor quiere que usted se niegue a sí mismo y le ponga a Él en primer lugar. O sea, que nuestros afectos y nuestras prioridades sean para agradar a Dios. Vaya conmigo a Mateo 10 y vamos a ver algunas palabras de Jesucristo que tiene que ver con negarse a sí mismo y seguirle a Él. Mateo 10. Dice el versículo 37 de esta manera: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Está diciendo que uno debe amar a Dios más que a sus propios padres, más que a sus propios hijos. Es algo muy difícil. Es un gran compromiso que el Señor está pidiendo. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Bueno, la respuesta está en el 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice ahí de nuevo? No es digno de mí. Mire, es el paralelo que vimos hace un momento. El que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz, no es digno de mí. Si uno dice, yo tengo mi afecto más en una persona, una cosa, amo más esto o aquello antes que a Dios, Dios dice, Jesús dice, no es digno de mí. Y la solución es que debe tomar su cruz, negarse a sí mismo. Después dice el siguiente versículo, versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice ahí? La hallará. Está diciendo en esencia que el que vive para sí mismo no tiene una vida. Esa vida es pasajera, la pierde, es desperdicio. Pero el que vive para mí, ese halla una verdadera vida, una vida que tiene propósito, una vida que tiene valor, algo bueno que Dios dice, eso es lo que yo quiero, que usted se niegue a sí mismo. Recuerde, es un gran compromiso. Vaya conmigo a Mateo 8. El Señor Jesucristo no quiere cristianos a medias. El Señor Jesucristo no quiere cristianos que le sigan cuando se sienten bien, cuando las cosas van bien, cuando parece que todo va en orden en sus planes. No, dice Dios, yo quiero que usted deje a un lado todo y me siga a mí. Mateo 8:21. Vemos el gran compromiso. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está un hombre que le dice, Señor, yo te voy a seguir. Nada más deja que entierre a mi padre. Ahora, no estaba su papá en el ataúd. Y no estaba su papá siendo velado en ese momento y tenía que ir a enterrarlo físicamente. Sino que él estaba esperando hasta que su papá se muriera. Y decía, mire, mi papá tal vez tiene sus 70 y pico años, 60 años. Y dice, deja que primero se muera papá y después te voy a seguir. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tierra? ¿Cuántos años fue su ministerio? 3 años y medio. ¿Usted cree que el Señor iba a esperar a este hombre? Dice, mira, yo tengo 3 años y medio aquí en la tierra y tú quieres esperar hasta que tu papá se muera. Y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque es el compromiso que Dios pide. ¿Qué pide de nosotros? Que nos neguemos, que neguemos nuestra propia vida. Ahora vamos a ir a Gálatas 2, donde Pablo nos da el ejemplo y nos enseña cómo negarnos a nosotros mismos. En Hechos 20, si me acompaña por favor, vemos que Pablo no habla nada más por hablar. Él dio un ejemplo de uno que se negó a sí mismo. Dice Hechos 20:24 de esta manera. Le vuelvo a repetir o recordar que el negarse a sí mismo es no buscar su propia voluntad, sino buscar lo que Dios dice. Y Pablo es lo que hacía. Es más, él hacía lo que Dios quería al punto de no estimar su propia vida preciosa para él mismo. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Pablo dice, a mí me buscaban para apedrearme, para matarme, pero no hago caso, no me importa, dice. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. ¿De quién dice ahí?
del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, cuando anduvo en la tierra, estaba siendo perseguido y estaba él dispuesto hasta morir. Dice, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Si me muero, que me muera, con tal de que yo haga lo que Dios me dijo. Él vivió una vida negándose a sí mismo, una vida crucificada. Y el cristiano debe aprender a negarse a sí mismo. ¿Se está negando usted mismo? ¿Está viviendo usted como Dios quiere para agradar a Dios? Si su respuesta es, pastor, no muy bien, déjele hago la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesto entonces a hacer lo que Dios le pide? ¿Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Vamos a aprender de Pablo. Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En este pasaje en Gálatas capítulo 2 vamos a ver 3 verdades de cómo uno puede aprender a negarse a sí mismo. La primera verdad, Pablo nos enseña la manera de negarse. La manera de negarse. O sea, nos enseña cómo uno debe negarse. Ahí en Gálatas 2:20, si estamos ahí, Él nos enseña que en primer lugar tiene que aprender a morir a uno mismo. Tiene que aprender a morir a uno mismo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, y ya no vivo yo. ¿Sí ve la frase? Ya no vivo yo. Si Él ya no está vivo, entonces ¿qué está? Está muerto. Ahora, no está muerto físicamente. Él está hablando de nuevo de sus deseos, de su voluntad. Yo estoy muerto a mi deseo, estoy muerto a mis sueños, estoy muerto a la carne, estoy muerto a la lascivia. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 2:11 y de ahí vamos a ir a Gálatas capítulo 5. El cristiano debe morir a sí mismo, debe morir a sus deseos. Esta es una de mis peticiones que yo le hago al Señor cada día, porque es una gran necesidad de morir, de negarse a sí mismo. En 1 de Pedro 2:11, el apóstol Pedro escribe de esta manera, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿de qué dice ahí? De los deseos carnales, mire, que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Mire, cuando usted fue salvo y fue salva, el Señor le dio una nueva naturaleza. Usted nació de nuevo. He aquí, todas son nuevas, dice la Biblia, ¿verdad? Pero tiene un problema que se carga con usted. Se llama la carne. La carne es su cuerpo. Dice la Biblia que hay los deseos de la carne que batallan contra ¿qué? Contra el alma, contra el lado bueno suyo, lo que Dios le ha dado, la nueva naturaleza. Están constantemente peleando, pelee y pelee. Mire, por ejemplo, hay algunos que estamos aquí, pero en la mañana no nos dio muchas ganas de despertarnos. Y usted quería ir a la iglesia, pero su carne dice, quédate un rato. Y qué bueno que usted le ganó a la carne en esta mañana. Yo creo que a todos nos pasa que tenemos esa lucha interior. Mire, yo creo que cada cristiano, Dios le pone deseos buenos de hacer las cosas que Él quiere, pero muchas veces los deseos de la carne nos vencen. Recuerde cuando Pedro estaba allá en Getsemaní con el Señor Jesucristo, le dice, ora conmigo una hora. Y cuando regresó lo encontró dormido. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue su excusa? ¿La carne es qué? El espíritu quiere, dice, pero la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros batallamos así? Sí, quiero, pastor, quiero echarle ganas, quiero leer la Biblia, pero la carne es débil. Esta carne Hay una lucha dentro del creyente. En Gálatas 5 nos deja saber acerca de esa lucha. Hay algunos que a veces afirman, enseñan que cuando eres salvo, Dios te quita todo. No, eso no es verdad. Nos dejó este cuerpo, vamos a ser completamente santos y puros cuando lleguemos a su presencia, pero mientras estemos aquí, estamos en una lucha. Una lucha de la carne y el espíritu. ¿Estamos ahí en Gálatas 5? Digo pues, andad en el espíritu. Mire, y no satisfagáis, ¿qué cosa dice ahí? Los deseos de la carne. Mire, el que no se niega a sí mismo, está viviendo para la carne. Pero el que se niega a sí mismo, tiene que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra, ¿qué dice ahí? Contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Nota que está diciendo? Que la carne se opone contra el espíritu para que no hagas ¿qué cosa? Lo que quieres hacer. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? Las cosas bien. Yo quiero servir al Señor, quiero ser fiel a Dios, quiero aprender a orar y quiero levantarme temprano, pasar tiempo con Dios, pero la carne está fuerte. Es una lucha.
Después dice, mire, manifiestas, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Este pasaje habla de pecados perversos. O sea que un cristiano que no anda en el Espíritu va a manifestar estas cosas. Un cristiano que no anda caminando con Dios puede caer en adulterio. Es lo que la Biblia enseña aquí. Por eso se le manda y se les predica que se niegue a sí mismo, niegue sus deseos carnales, ande en el Espíritu para no satisfacer el deseo de adulterio casado. Porque si usted no camina con Dios, cualquier mujer que se le ponga después delante, tal vez en el trabajo, tal vez en la calle, tal vez alguien en su vecindario, se le va a presentar y usted va a estar débil en el Espíritu y la carne le va a vencer y va a caer en adulterio. Después dice la Biblia, fornicación, esto habla a los jóvenes, ese es tener las relaciones fuera del matrimonio, inmundicia y lascivia. 20 dice, idolatría, hechicería. Mira lo que dice la siguiente parte, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Cuando nos peleamos y nos enojamos y nos enfurecemos y hay pleitos y celos y iras, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, pastor, yo no he hecho nada de esto, pero mira, cosas semejantes a estas. Hay muchas otras cosas acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está diciendo que estos pecados son horribles, perversos. Nadie de la persona que vive de esta manera, que no es salva, va a ir al cielo. Y Dios pone esa comparación. ¿Cómo puede ser que vivas como un incrédulo que ni siquiera va a ir al cielo? Usted y yo hemos resucitado con Cristo y debemos entonces andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo lo hago, pastor? Negándose a uno mismo. Le pido el ejemplo, hermano Miguel. ¿Puedes venir a ayudarme con el hermano Slider? Vengan para acá ustedes dos. Cuando uno es salvo, vamos a suponer que yo soy el recién salvo. ¿Okay? Yo, antes de conocer a Cristo, viví muy mal. Y Él representa mi carne. Este fortechón. ¿Sí lo ve? Mi carne es fuerte, viciada, dice la Biblia. Muchos vicios tiene la carne. Y cuando soy salvo, mire, mi naturaleza espiritual está chiquita. Soy nuevo, ¿verdad? No tengo mucho conocimiento. No tengo tal vez mucho deseo ni fuerza de Dios. Entonces cuando yo soy un nuevo creyente, lo que tengo que hacer es aprender y alimentar al Espíritu, andar en el Espíritu, pasar tiempo en oración para que sea fuerte. Porque mira, la carne es la que está fuerte ahorita y cuando yo alimento el Espíritu, entonces voy a debilitar la carne. Pero si usted alimenta más la carne y al Espíritu no, esta semana usted pasó mucho tiempo en su entretenimiento, en groserías, no sé, un montón de cosas que no debe hacer y no leyó la Biblia, no oró, ¿quién cree que va a vencer? Anda, los dos me andan jalando. Jálame, Slider, ayúdame por favor, llévame a la iglesia. Sí quiero ir a la iglesia, sí quiero ir, pero la carne me gana. ¿Sí ven, hermanos? ¿Sí ve cómo funciona la vida cristiana? Porque sí quiero hacer las cosas. Dios puso el Espíritu en mí y me ha puesto deseos de leer la Biblia. Y ahí estoy en la mañana queriendo leer, pero la carne me jala. ¿Qué pasó? Está fuerte. Pero sabes, hay algunos que somos enojones, orgullosos, tal vez estafadores, mentirosos, porque estamos caminando en la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Usted vio toda la lista. Lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu, negarme a mí mismo. La carne dice, ¿te acuerdas que nosotros íbamos a las tardeadas? No, yo me niego a mí mismo. Yo no quiero esas cosas. Niego a la carne, niego lo que la carne quiere, sus deseos, los voy a hacer a un lado. Empieza de pronto, se cambian las cosas. La carne me quiere llevar. No puede la carne. Llévame. No me afecta. No he llegado a un estado de perfección, pero ando en el Espíritu. Y cuando ando en el Espíritu, entonces yo no voy a satisfacer los deseos de la carnita. Ya es una carnita. Hasta la carne es vaya carnita. ¿Verdad que sí? Gracias, hermano. Tomen asiento. 1 Corintios 3. Vaya con 1 Corintios 3. Mira lo que dice la Biblia aquí en el versículo 1 al 5. De manera, hablando Pablo, yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino, ¿cómo dice ahí? A carnales, como a niños en Cristo.
Aquí hay dos tipos de personas, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El espiritual es el que anda en el espíritu, el que ha negado su carne, el que anda caminando bien con Dios, pero está el niño espiritual, el que anda en la carne. Dice el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, ve que es la misma lista que dio ya en Gálatas, y no sois carnales y andáis como hombres. Pablo les hace una tremenda pregunta, ¿no sois carnales? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales cuando actúas como un niño, con tus contiendas, con tus envidias? ¿Qué no eres carnal? ¿Qué es pues Apolos, Pablo y Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno ha creído en el Señor. El problema de ellos es que andaban en la carne y se comportaban entonces, dice la Biblia, como niños en Cristo. ¿Cómo se portan nuestros niños? ¿Has visto los niños cómo se portan? Son niños, los entendemos, pero son llorones, quejumbrosos, ¿verdad? Nada les gusta. Y andan ahí molestos. Que alguien le tocó, mira, me tocó. Me imagino, más porque te tocó, eso no es nada. Agarró, ayer me dijeron, alguien agarró mi chocolate. ¿Dónde estaba? Lo dejé en el refrigerador. Eso no se hace. La culpa la tenéis vos. Y andan ahí investigando, ¿y quién agarró mi chocolate? ¿Por qué actúan así? Porque son niños inmaduros. Pero muchos cristianos que no han negado su carne, que no se han negado a sí mismos, son como niños espirituales, que están ellos muy conscientes y pegados al mundo y a la carnalidad. Pablo dice, para que usted aprenda a negarse a sí mismo, tiene que aprender a morirse a sí mismo. Tiene que decir, muero a mis deseos. Debería decir mi hija, muero a mi deseo. Yo quería el chocolate, pero como alguien lo agarró, ni modo. Amén, así sea gloria. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así debería de pensar un cristiano, ¿correcto? Pero no, como somos carnales, alguien me hizo una mala mirada, alguien me hizo aquello, alguien me hizo esto, aquello, mi esposa me habló de esta manera, o mira, me estoy peleando acá. ¿Por qué? Porque somos carnales. Dios dice, muérate a ti mismo. ¿Cómo está eso, pastor? Imagínese que usted vaya a un funeral. Ahí está la persona que le debía a usted dinero. Imagínense que la persona que le debe a usted dinero murió. Híjole. Y va y le dice al cadáver, dame el dinero que me debes. Ratero. ¿Le va a responder el muerto? No lo va a responder. Supongamos que ahora va hasta un funeral de una persona que usted admiró grandemente y él le prestó dinero a usted. Y ahora quiere pagarle lo que le prestó. Aquí está, jefecito. Gracias por prestarme el dinero. Gracias por ser un gran amigo. ¿Usted ha escuchado en un funeral la gente cómo halaga al que está en el ataúd? ¿Usted ha visto alguna vez el muerto levantarse y decir gracias por venir a mi funeral? ¿Enorgullecerse? No, ¿sabe por qué? Porque está muerto. El muerto no responde a la crítica. Cuando lo critiquen a usted, diga estoy muerto. El muerto no responde a los halagos, porque muchas veces los halagos nos exaltan, nos llenamos de orgullo. Cuando alguien le halaga, diga estoy muerto. Trátelo como chicle, mastíquelos pero no se lo trague. Porque el muerto debe andar en el espíritu, aprender la humildad, aprender a andar en amor, aprender a andar en paz, ser pacificador. Pero dice Pablo, para negarse a sí mismo, comienza en morir a uno mismo. Mate su cuerpo, su vida, su carne, sus ambiciones, sus deseos. Diga, yo ya no vivo. No vive Ringo, no vive fulano, Juan y Pancho. Yo no vivo. El que vive en mí es Dios. Como aquellos muchachos que estaban jugando naipes en el tren. Y viene aquel hombre y se sienta al lado de ellos y le dice, no, ¿quieres jugar con nosotros? Y aquel hombre tenía sus manos en su bolsa. Así. Ay, sí. Me miró y dice, no, yo no tengo manos. Ay, perdón, no sabíamos, no queremos ofenderte. Y siguieron jugando sus naipes. De pronto viene el conductor o el encargado y empieza a cobrar boletos. ¿Tiene su boleto, caballero? Y el hombre que tiene la mano en su bolsa, sí, aquí lo tengo boleto. Y los otros que estaban jugando con las barajas dijeron, mira nada más no que no tenía manos. Oye, ¿qué no tenías manos? ¿Qué no dijiste que no tenías manos? Sí, yo no tengo manos, estas manos son de Cristo, no son mías. Las manos de Cristo no juegan eso. Imagínense. Es ser muerto a los deseos de uno, es muerto a lo que el mundo gusta o atrae, agrada al mundo, a la carne. Uno tiene que aprender a morirse a uno mismo. Porque mira, si usted llegó al Señor, le gusta ver cosas que no, le gusta ir a lugares que no debe ir, tal vez tendrá algún vicio. Usted tiene que aprender a morirse, decir, ya no tengo esos deseos, estoy muerto, no voy a dar a la carne lo que quiera. Sino que ahora debe vivir
como resucitado. Romanos 12, por favor. Porque aunque Pablo dice que él ya no vive, o sea, no estaba muerto, no hablaba físicamente muerto. Y el Señor nos pide a nosotros que estemos completamente conscientes de Dios al hacer su voluntad. La Biblia le llama esto un sacrificio vivo. En Romanos 12, versículo 1 dice así la Biblia. ¿Estamos ahí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mire, está hablando de nuevo del cuerpo. En sacrificio, ¿qué dice ahí? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, está diciendo que uno debe presentarse ahora como un sacrificio vivo. Ahora, un sacrificio era de muerte, ¿no? Cuando alguien venía, traía un cordero, lo mataba, lo sacrificaba y moría. Pero Dios dice, yo no quiero que tú nada más te mueras, quiero que vivas para mí. O sea, muérete a la carne, muere a tus deseos, muere a tu ambición, pero ahora vive como un sacrificio vivo para mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo para el Hijo de Dios. Por eso dice que este sacrificio es agradable a Dios. Pablo nos da la primera verdad. ¿Cómo yo puedo aprender a negarse? Nos enseña la manera de cómo negarnos. En segundo lugar, nos enseña que negarse es una decisión. La decisión de negarse. Regresamos a Gálatas 2:20. Nos dice la Biblia de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo dice, y ya no vivo, ¿quién dice ahí? Yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Aquí Pablo está hablando de una decisión que él está tomando. Él tomó la decisión de negarse. Ya nos enseñó cómo negarse. Se niega uno al morir a uno mismo y al vivir para Dios. Pero es una decisión que usted debe tomar. O sea, esa decisión es someterse al mandato de Dios. Por eso Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, el Señor dijo, la invitación es para todos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo le dijo a Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga cuando lo vio? Y después él dice que él no fue rebelde a lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él se sometió a lo que Dios quería. Él tomó la decisión de negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Nada más observe lo que Pablo negó. Pablo era un hombre impresionante en el ámbito secular. Tenía títulos, tenía renombre, tenía autoridad, de seguro tenía mucho dinero. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, dice, en cuanto a su religión, celoso más que todos sus contemporáneos. Tenía autoridades del sacerdote para ir a cualquier ciudad. O sea, era un hombre de autoridad por encima de la policía. Pero en cuanto él conoció a Cristo, dice que él lo tuvo todo por basura. O sea, que él negó entonces sus títulos, negó su vida, negó el prestigio que él tenía. Y dice, nada me sirve por ganar y seguir a Cristo. En Colosenses 3 se nos manda, vea el ejemplo, el mandato que el Señor nos da de negarnos a nosotros mismos. Es una decisión que cada cristiano debe tomar. Porque cuando usted llega a ser salvo, usted no crece automáticamente. Usted no va a dejar sus vicios automáticamente. Usted tiene que buscar al Señor, tiene que caminar en el Espíritu. Y vea lo que dice el Colosenses 3, 1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está diciendo este pasaje que cuando usted llega a Cristo, usted ya no más tiene que poner su mirada en las cosas terrenales. Antes de ser creyente, tal vez buscaba cierta ganancia terrenal. Y no hay nada malo el que el Señor nos bendiga, pero usted debe poner su mira en las cosas de arriba. Su perspectiva debe cambiar. Vea lo que dice el versículo 5. Haced, ¿qué dice ahí? Morir. De nuevo, haced morir habla de negarse a su carne, de crucificar la carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista de nuevo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vea conmigo lo que dice el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado. ¿De quién dice ahí? Del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, mire, renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Vengan otra vez ustedes dos hermanitos, por favor. Recuerden que el viejo hombre es el que me anda siempre arrastrando. Y allá, digo, jolito. Yo escuché de una prisión en Roma, lo que hacían es, para torturar a los prisioneros, tomaban un cuerpo de un prisionero que murió, le cortaban la cabeza y después lo amarraban a uno que estaba vivo. Imagínense, los brazos con los brazos así,
Y él tenía que andar en la prisión arrastrando el cuerpo hasta que él después mismo se pudría y se moría. Eso es lo que la carne hace. La carne siempre está con nosotros. Y donde quiera que usted va, la carne nos está pudriendo. Por eso dice la Biblia, haced morir la carne, despojar a aquel viejo hombre. No voy a dejar que el viejo hombre me ande pudriendo, me ande afectando, sino que voy a renovarme del nuevo. Cada vez más voy renovándome, hasta que él ya sea un hombre grande y sea un hombre espiritual, hasta llegar al pleno conocimiento. ¿Cuándo vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios? ¿Cuándo es el pleno conocimiento de Dios? ¿Cuándo piensa usted? Hasta llegar a la presencia de Dios. Usted tiene que estar negando su carne cada día. Cada día, es una decisión diaria. Vaya conmigo a Lucas 9:23, por favor. Lucas 9:23. ¿Sabe qué nos enseña este pasaje en Lucas 9:23? Que la carne como que se reaviva. Como que si no seguimos andando en el Espíritu, la carne va a volver a fortalecerse. ¿Estamos ahí en Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo dice ahí? Cada día. Y sígame. ¿Sabe qué significa esto? Que cada día usted tiene que crucificar su carne, tiene que negarse. Esta mañana usted tiene que negarse. Y es posible que unas 6 horas tiene que negarse otra vez. Y mañana de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a vencer la lucha contra la fornicación o el pecado, la lascivia, los deseos de la carne. Pero mañana es otra lucha. Y esta es una de mis peticiones cada mañana en mi oración. Una de ellas es morir a Ringo cada día. Tengo que matar a Ringo todos los días. Porque si yo no mato a Ringo, entonces Ringo me va a matar a mí. El enemigo más grande que usted tiene es su carne. Por eso tiene que crucificarla cada día, cada día, cada día, cada día. Por eso Pablo decía también, cada día muero en 1 Corintios 15:31. Es una decisión, dice la Biblia. Regresa ahí a Gálatas 2, pero vea que dice la Biblia que es una decisión de fe. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué dice ahí? En la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana es una vida de fe. Pastor, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vencer la carne? Con la fe. La Biblia dice que la fe es lo que nos da la victoria, que vence al mundo. La fe es el escudo que Dios nos ha dado para tapar los dardos del diablo. Lo que usted debe hacer para crecer cada día y crucificar su carne cada día, usted debe hacerlo en la fe, con la palabra de Dios, orando al Señor. Cada día, cada día. Vimos en primer lugar la manera de negarse, morir a uno mismo y vivir resucitado. En segundo lugar vimos la decisión, debe someterse y debe ser una decisión diaria. Pero por último vamos a ver la motivación de negarse. ¿Cómo yo puedo crecer ese deseo, pastor, para negarme a mí mismo? Dice ahí en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira, aquí está la motivación, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿cuál es la motivación para vivir para Dios? ¿Por qué debo negarme yo mismo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo se entregó por usted. Él dio todo por usted. Él dio todo por mí. Él dio su vida, siendo rico se hizo pobre. Y la Biblia dice que Él mismo se hizo pecado para que nosotros seamos salvos por Él. Y Él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos porque Él es nuestro Dios y Salvador. Él merece toda la honra y la gloria. Pero ¿sabe qué? Dios no nos dejó solos. Vean lo que dice de nuevo Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Dice ahí. Cristo vive en mí. O sea que Cristo me ayuda a vivir. O sea que Dios no me dejó solo, me dio su Espíritu Santo, me dio su palabra, y si eso fuera poco, Cristo vive dentro de usted. Si Cristo vive en usted, Él le ha dado el poder de la resurrección, dice la Biblia, donde usted puede vivir para Dios. Miren, no hay excusa que un cristiano sea carnal. El cristiano que ha aceptado a Cristo, de verdad, lo ha entendido bien, no tiene excusa de por qué ser un flojo, por qué ser un mal hablado, por qué ser un morboso, un perverso. No tiene excusa, Cristo vive en usted. Usted tiene todo el poder para vivir para Dios. Es una excusa, es una mentira que dice una persona, es que la carne es muy débil. Era mentiroso Pedro ahí. Pedro estaba
caminando mal con el Señor, porque cuando vino la tentación, dice la Biblia, que él negó a Jesucristo 3 veces al punto de maldecir. ¿Sabe por qué? Porque dejó que la carne le dominara. Usted debe aprender a andar en el Espíritu para que niegue su vida, niegue sus deseos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted y Él le da el poder para hacerlo. Pero vea lo que dice después ahí, dice en Gálatas 2:20, dice, lo que vivo en la fe, mire, del Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Vaya conmigo a Juan 5:30, le voy a leer lo que dice Romanos 15:3. Juan 5:30. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, Cristo mismo aquí en la tierra no buscó agradarse a Él mismo. Él se sometió al Padre. Él negó su voluntad. Él negó su vida por hacer lo que el Padre le dijo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es esto. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién dice ahí? La del Padre. Dé la vuelta a su hoja ahí en Juan 6, versículo 38. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una de las últimas palabras registradas en la Biblia, Jesús orando al Padre le dijo, Padre, si quieres, pasa esta mi copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es más, si usted lee Filipenses 2, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y si el Señor mismo, siendo Dios mismo, Él se humilló, obedeció, hizo la voluntad del Padre, ¿por qué usted y yo no lo vamos a hacer? Esa debe ser nuestra motivación más grande, que Jesucristo nos dio un ejemplo a seguir, de negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros batallamos tal vez con alguna perversidad de las cosas que vemos? ¿Sabe por qué? Porque no ha aprendido a negarse a sí mismo. Mira a Jesucristo, Él se negó a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la lengua en chismear y hablar y maldecir y decir groserías? ¿Por qué? Porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Andamos en la carne. El ser cristiano, mire, es sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando en hacer lo que Dios quiere? ¿Cuántos de nosotros tal vez no nos hemos bautizado? ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos hecho lo que Dios nos pide en ser fiel al Señor, en buscarle en su palabra, orar cada día? Estamos batallando con la carne y estamos siendo vencidos. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Jesucristo nos dio el ejemplo de negarnos. Pero si eso fuera poco, nos dio también su amor, donde vimos ahí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vaya conmigo por favor a 1 Juan 4. De Juan 4 nos enseña el motivo de amar a Dios. Yo me voy a negar a mí mismo, decía Pablo, porque Cristo me amó y Él se entregó por mí. No es lo que un pastor le pide, es lo que Dios le pide. 1 Juan 4. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 9 de esta manera. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vea lo que dice el versículo 19 también. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Mire, el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, no lo merecemos. Y Dios dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Y Dios quiere que usted le responda al amor a Él. Primero de Juan 5:3 dice de esta manera. ¿Estamos ahí? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice ahí? No son gravosos. Wow. Pastor, a mí me pesa hacer las cosas que Dios me pide. Son gravosos sus mandamientos. Usted tiene que aprender a negarse a sí mismo y amar a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a negarse a sí mismo. Y esta es una comparación de amor, hacer lo que le piden por amor. ¿Se acuerdan de Jacob en la Biblia? Jacob llegó a su tío Labán y le gustó a una de sus hijas. ¿Cuál le gustó? Raquel. Le dijo, ¿cuál es tu salario? Y le dijo, en vez de decirle, este es el salario, le dijo, yo quiero a tu hija.
Yo trabajaré 7 años por ella. ¿Cuánto? 7 años. Imagínense, algunos haríamos eso, nuestras esposas. Algunos ya se habían arrepentido después de medio año. Pero dice que él trabajó 7 años, pero le parecían como, ¿se acuerdan? ¿Cómo qué? Como días. Se le fue rápido, porque estaba enamorado. 30 años, imagino, rápido. 10 años apenas yo, rápidos. Como minutos. Pero bajo agua, dicen algunos, ¿ya? Y después le dijo aquel, lo engañó, le dio a la otra y le dijo 7 más. 14 años. Pero lo hizo porque la amaba. Estuvo dispuesto a pagar cualquier precio. Ahora, hay algunos lugares allá en nuestros países donde piden dote y le dicen, quiero que me traigas esto y aquello. Me decía un hermano de un rancho donde era, que le tenían que traer, como era rancho, tráeme 5 marranitos, quiero que me traigas tanta leña, quiero que esto, y ellos ponen sus condiciones. Y me decía aquel hombre, ahí en el pueblo, los que se hacían ricos eran los papás de muchachas. Sería yo un rico, hermano, allá en el pueblo. Aquí no. Aquí los americanos quieren que el papá pague la boda. Están locos, ¿verdad? No. 5 bodas allá vamos a hacer. En Ramada Inn va a ser. Pero mire, cuando uno ama, está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a negarse a sí mismo. Está dispuesto a negarse por su tiempo. Está dispuesto a negarse de sus tesoros. Está dispuesto a negarse de todo. Cuando usted estaba conociendo a su esposa, usted iba a donde ella vivía y usted se presentaba, le ponían reglas. No, mira, hasta ahora ya no. Y usted se sujetaba. Ok. Lo que le pedía papá, usted lo hacía. Si vivía 1 hora, usted iba allá, a esa hora se la hacía rápido. ¿Sí se acuerdan? Le pregunté una vez a un muchacho, estábamos platicando, le dije, oye, Cristo dio todo por ti. Dice, ¿tú estás dispuesto a dar todo por Él? Claro. Pero imagínate que tú vas con tu novia, estás casado y dices, no tengo novia. Tú la amas, ¿verdad? Y pues tú vas a pagar por la comida. No, ella paga su propia comida. Sí me dijo. What? ¿Cómo que iba a pagar su propia comida? Sí, si yo la llevo a comer, si vamos, por ejemplo, a un Benihana's, algo así, y nos sale el 40, ella va a pagar la mitad. 20. Y le dije, ¿tú no la amas? ¿Cómo que yo no la amo? Equality, me dijo. Tenemos que ser iguales. ¿Qué no quiere? Y es la controversia a veces que las mujeres quieren ser tratadas como iguales, pero cuando llega a esto no quieren ser iguales. Quieren que las traten como princesas. Dije, no, mire, una mujer la debes tú invitar porque tú vas a pagar. No te debe pesar. No, ese está mal. Dice, no, mejor voy a ir a McDonald's. Así me decía. Ahora, yo ninguna vez que fui con mi esposa le llevé a McDonald's cuando éramos novios. Ahora ya vamos a McDonald's. Por los niños, ¿ok? Por los niños. Pero yo nunca le llevé a McDonald's. El primer lugar que le llevé fue a Sizzlers. Pero me acompañó mi hermano, 2 de mis hermanos, y le acompañaron a ella 3. 2 también. Ahora eran 3. Eran 3, híjole, ¿cómo mandaban gente contigo? En mi primer cita, era el día de la amistad y el amor. Entonces tuve que presentarme ¿con qué? Con flores. Y no están tan baratas ese día, ¿verdad que no? Ese día están 3 veces más caras. Ahí vengo yo con el ramo de flores. Y no solamente eso, a la suegra le traje unas flores también. Para quedar bien. Después vemos que va saliendo uno, otro. ¿Y ellos dónde van? Van con nosotros. Oh, ok. Mire, todo está ocupado, todo está lleno. Llegando ahí, ¿ahora qué voy a hacer? Me siento... Llegamos a un Sizzlers. Ya no sé cuánto salió por cada quien. Lo que sí sé es que fueron más de 150. Pero ¿sabe qué? No lo estoy diciendo con dolor, hermanos. No me pesó. ¿Por qué? Porque yo la quería a ella. Y quería agradarla a ella. Y quería que sus padres también se agradaran de mí.
Y decían, si quiere, imagínense, si un muchacho le dice a mi hija que ella paga, y dice, no, mi hija, te va a decir que toda tu vida que tú vas a pagar la mitad. Cuando llegaba los días de cumpleaños de ella, fui al mall y le compré un reloj bien bonito. Y después le compré un collar con un diamante, con un corazoncito de diamantes. Y en aquella ocasión el precio era alto, pero yo estaba, no, ese es el más bonito. No era por el precio, era bonito y de casualidad costaba más de tanto dinero. Y me decían, pero tanto, es un collar, no sé, es que es el que quiero comprarle a ella. Cuando llegamos a nuestra boda, le compré un diamante. Y algunos me decían, mira, no tienes que seguir la corriente, comprar esos diamantes. Tú puedes comprarle cualquier pedrita. Cómprale el diamante falso. ¿Cómo se llama el que parece, pero no es? ¿Sabes cuál es? Zirconia. Cómprale una zirconia. No, yo quiero un diamante, esos de África. Donde murieron varios por sacar ese. Y voy a Zales. Ahí vamos a Zales, se llama, ya no existe ese lugar donde fuimos. Y ahí le compré, y ahí le pagué. ¿Quiere hacer pagos? No, aquí está todo. Pum. Era nada más el anillo de compromiso, engagement ring. Un día no sabe cuánto le costó. Y era half a carat, mitad de carat. Y no me pesó nada. Y hasta la fecha les digo, amo a mi esposa. Y si a veces ella me dice que quiere algo, yo la quiero complacer. Si es mi esposa, lo puedo hacerlo, lo quiero hacer. A veces me dice que se le antoja algo de comer. Tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Voy a tener que mover dinero por acá. Ok. ¿Qué te parece si vamos a Chipotle o vamos a este restaurante o vamos a Torito o vamos a cualquier restaurante? Si ella fue la idea la que le dijo, se me antoja esto, pero no me dijo llévame, si me antoja. Pero quiero agradarla. No me pesa. La amo, la quiero mucho, amo a mis hijas. Entonces uno tiene que aprender a negarse a sí mismo, ¿no? Es lo que está haciendo. Estoy negando yo mi dinero, estoy negando a donde yo quiero ir a comer, estoy negando, ¿por qué? Por complacer a otra persona. Es la idea que está diciendo este pasaje aquí. Cuando usted ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. No es pesado servir al Señor porque usted ama a Dios. La gente dice que es difícil cristiano cuando no amas a Dios. ¿Verdad que es dificultoso servir al Señor cuando no amas a Dios? Cuando uno dice tengo que, ahí es donde está difícil, ahí es donde duele. ¿Sabe qué sí me duele? Me duele pagar la renta cada semana, cada mes. Eso sí me duele. Ahí hago el cheque, lo firmamos, llévalo a pagar y ella está jalando y yo no lo quiero soltar. Eso sí duele. Pero ¿sabe por qué no duele a la vez? Porque yo sé que estoy proveyendo para mi familia y lo hago para que mi familia tenga un lugar donde vivir. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. La motivación más grande por qué Pablo decía yo me niego a mí mismo es porque mi Salvador se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué no podremos entonces nosotros responder a ese amor? Y decir, yo amo a Dios porque Él me amó primero. El amor de Dios es lo que me impulsa. Porque hemos sido cristianos algunos por décadas. ¿Sabe por qué? Por el amor a Dios. No es porque tenemos que, es porque Dios nos ha amado. Y es más fácil vivir en una casa donde nos servimos unos a otros por amor y no a la fuerza. Y es mejor ser un cristiano que se niega a sí mismo y dice, yo no tengo voluntad propia, yo no tengo deseos, yo amo a mi Dios que estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida. Y porque lo amo, lo que Él me pide no es pesado. Así que aprendamos, querida iglesia, a negarnos a nosotros mismos. Vamos a orar.